Micrófono, no escuchamos nada al ministro. A ver, hola. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Gracias Álvaro, gracias por tenerme esta mañana. Saludos a la audiencia, al resto de los que están conectados. Lo que estamos tratando de hacer, estamos empezando a diseñar una reforma fiscal estructural. Estructural significa hay muchas cosas sobre el código fiscal que vienen desde la época de los 70. Hay mucha regulación que va en torno a lo que existía en ese momento en los 70, cuáles eran las actividades económicas en ese momento y que no se compaginan con la realidad ahora. Mucho de eso, por ejemplo, es el comercio electrónico, el comercio por internet, la forma en la que se tasaban este tipo de servicios que no existían antes. O sea, no se tasaba este tipo de servicios porque no existían en el momento en que el Código Fiscal estaba estructurado. Más allá de un tema de poder cobrar mejor por cosas que técnicamente la ley nos debe permitir cobrar. También hay otras reformas estructurales que estamos tratando de hacer sobre cómo funciona la DGI, cómo está estructurada la DGI operativamente hablando, para que pueda ser mucho más ágil y mucho más rápida en ese rol que tiene de recaudación y de fiscalización también de los impuestos, para prevenir la evasión, para prevenir para incitar a los contribuyentes a que aporten justamente, ¿no? Así que más o menos está orientado hacia allá. Va a tomar un tiempo, obviamente, van a haber ciertas cosas que podemos hacer puntualmente, pero otras que van a requerir ya algo más de consolidación a nivel jurídico de cómo estructurarlo. Eh, Escucho y percibo, usted me dirá si estoy en lo correcto, esta reforma fiscal busca, dentro de todas las cosas que usted mencionó, grabar con impuestos las compras a través de las plataformas como Amazon, Temu y todas estas, las compras por internet que se hacen los panameños. Sí, esa es una de las iniciativas. Esto se hace en todos los otros países del mundo, ya todos han logrado, o en alguna medida u otra, poder cobrar sus impuestos de consumo, porque son para consumir territorialmente en la República de Panamá, pero que hayan sido comprados a través de estas plataformas. De hecho, estas plataformas tienen hasta una forma, o no una forma, tienen dentro de sus opciones, por decirlo así, eh, poder incluir las tasas de impuestos según la jurisdicción del cliente que tiene. Lo que nosotros necesitamos hacer es poder acceder a eso con estas plataformas para poderlo cobrar. Eso es un trabajo que hay que hacer con esas empresas, pero también tenemos que hacer un cambio legal para poderlo cobrar, porque simplemente la regulación como existe actualmente no nos permite hacerlo. Viceministro, buenos días. Lo escucho y justamente le quería consultar sobre esto, si hay aspectos legales que hay que considerar, cambiarlos, de alguna manera actualizarlos, si ya han trabajado en esta normativa, tienen algún borrador y si es así, ¿cuándo y cómo? ¿De qué manera piensan impulsarlo? ¿Cuándo piensan proponer estos cambios, estos ajustes? Ok, voy de adelante hacia atrás con la primera parte de la pregunta. Sí, hay que hacer cierto, en este caso en específico de lo que le estoy hablando, sí hay que hacer un cambio muy específico en la ley, en el Código Fiscal. Eh, y el tema tiene que ver mucho con la territorialidad del servicio. Eh, la última vez que se cambió el Código Fiscal, hablando de software, por ejemplo, sobre servicios entregados vía software, se entendía en ese momento que los servicios se entregaban bajo un medio físico, dígase un CD, un disquete en esa época, y el concepto de la nube no existía. Entonces, para poder nosotros acceder a esos impuestos que corresponden, porque son servicios recibidos por las personas, tenemos que hacer un cambio en la regulación para que permita también las plataformas de streaming y cualquier tipo de negocio de transacción que lleve ITBMS o que sea grabable por ITBMS vía la nube. Eso no existe hoy en día en la regulación. Estamos, sí, impulsando un cambio en la ley. Este sería uno de varios cambios que vamos a iniciar a impulsar.
este cambio de la ley eh, es específicamente para el comercio digital y para el ITBMS de la economía digital. Eh, ya estamos terminando el borrador. Tengo que, obviamente, pues llevarlo por los niveles de autorización. O sea, tenemos que discutirlo internamente con el ministro eh, y tenemos que llevarlo entonces a gabinete para después llevarlo a la asamblea, porque cualquier cambio que tenga que ver con temas tributarios tienen que pasar por la asamblea. ¿No se toca el ITBMS, señor viceministro? Como tasa no se va a tocar, no se va a subir la tasa, no estamos hablando de eso en este momento. Nosotros tenemos muchos problemas más de rápido estructuración dentro de la EGI que estamos atacando, operativamente hablando, para poder subir la recaudación y evitar la evasión fiscal. Por lo tanto, queremos impulsar primero esas vías de lo que podemos hacer internamente antes de tener que considerar ni siquiera tocar las tarifas hacia arriba. Voy con Rolando, pero aquí dice un oyente, más impuestos para el pueblo panameño. No aumento, sino más impuestos para el pueblo panameño. Bueno, a ver, están recibiendo un servicio por ese servicio, si fuera hecho en otro lado, pagaría ITBMS. Me parece que estamos reduciendo la evasión. Rolando. Sí, buenos días, ministro. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Mire, yo tengo curiosidad por saber a cuánto asciende el comercio electrónico en Panamá. ¿Ustedes tienen esos cálculos? La cifra varía dependiendo hemos recibido diferentes informaciones de diferentes personas, de diferentes grupos de investigación, y puede ser entre 50, 70 hasta 100 millones de dólares. Por ahí andan moviéndose. ¿Al año? Al año, sí. Bueno, mire, le quiero hacer esta pregunta es porque yo coincido con la persona que escribió hace instantes, porque esto, si bien no está aumentando las tarifas actuales de los impuestos, sí hay un aumento en el rubro de impuestos que tienen que pagar los panameños. Yo no sé si este es el momento más conveniente, pero por ejemplo, le puedo decir lo siguiente. Todas las personas que compran por plataformas tienen que contratar los servicios privados de una compañía que traiga el producto a Panamá. ¿Por qué nosotros no tenemos una eficiente servicio de correos, que es lo que debería, por donde deberían llevarse esos artículos que se compran en el extranjero? Nosotros no tenemos una plataforma aquí que nos permita recibir como usuario del Estado, que tenemos una entidad que se dedica justamente a los correos. Esto es un correo que debería llegar por este lado, pero no sirve. Entonces, si no sirve y tenemos que pagar, todos los que compramos por estas plataformas, tenemos que pagar una tasa para traer eso de forma privada, ¿por qué no se mejora el servicio de correos para empezar, señor viceministro? A ver, yo creo que tenemos que separar los términos aquí. Una cosa es el hecho de que sí es cierto, la plataforma, lo que son correos y telégrafos a nivel estatal tienen muchos retos que tienen que cumplir, y ciertamente estoy de acuerdo con ustedes que no sirve. Pero eso es todo. Y el hecho de que eso significa que alguien, o sea, yo mismo lo hago para yo traer cosas que quiero traer afuera, tengo que utilizar un freight forwarder o algo. Pero eso no obvia el hecho de que tengo que pagar impuestos por eso. Porque de cualquier otra forma hubiera tenido que pagar impuestos por eso si no lo hubiera traído por Amazon. Y voy a consumir ese producto aquí en Panamá. Eso es sujeto a impuestos. Una cosa es totalmente separada de la otra. Sí, no, yo no tengo ninguna duda de que son dos cosas separadas, pero son cosas que deberían ir unidas. Si usted me dice a mí que yo tengo que pagar impuestos por traer esos productos acá, entonces ofrézcame un buen servicio en la plataforma para traerlos. Pero eso es un tema igualito como decir, a ver, uno podría decir que eso es porque existe la empresa privada y la empresa... Es una transacción, señor viceministro. Está bien, pero me cobran de más, pero yo quiero... Pero déjeme terminar de explicarle, por favor. O sea, para mí yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. La parte logística, que sí es cierto, el gobierno debería tener una mejor plataforma logística, y estoy seguro de que en el Ministerio de Gobierno están trabajando en mejorar eso.
Hoy en día, por ejemplo, y para ponerle una contra a eso que acaba de decir, la plataforma Temu entrega en su casa hoy en Panamá. Usted la pide y entrega en su casa hoy en Panamá, privadamente, no por el gobierno. Entonces, una cosa es lo que yo le pague a la persona que me traiga eso a mi casa o que me lo traiga a Panamá, que es un servicio por el que yo pago, y otra que es un servicio por el que yo pago porque yo quiero ese producto, y otra cosa es una tasa o un impuesto que es cobrado por el gobierno y que no tiene absolutamente nada que ver con la parte logística. Yo se lo digo, señor ministro, viceministro, porque para que yo sienta que no estoy pagando por el simple hecho de que el Estado me exige pagarle. Yo quisiera recibir un buen servicio del Estado. Por ejemplo, estas reformas de la Caja de Seguro Social no fue el mejor momento, pero una de las cosas que sirvió para vendernos la idea de que estas reformas eran de gran beneficio para todos es que se iban a mejorar los servicios de la Caja de Seguro Social. Y yo le puedo asegurar, señor viceministro, que no existe tal cosa. Yo soy usuario de la Caja de Seguro Social y le puedo asegurar que no ha mejorado, ni siquiera en la Ciudad de la Salud. Entonces, lo que quiero decirle es que estas cosas que se plantean en el gobierno, si bien son necesarias y en otros países se hacen, no necesariamente significa que el impacto que va a haber en Panamá es tan bueno como el que se pueda recibir, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde el servicio de correos es tan bueno. Entonces, ¿por qué los usuarios tienen que pagar estos servicios? Porque sencillamente el Estado no puede darle ese servicio de manera eficiente. Ese es el tema. Entonces, si nosotros queremos que haya una reciprocidad en el sentido de que nosotros no nos sentimos agredidos por más impuestos, entonces yo creo que el Estado tiene una responsabilidad que cumplir. Y yo siento que no lo hace. Yo siento que todavía está relacionado con dos términos que Lo digo no porque tienen nada que ver este una cosa impacto puede ser negativo en este momento, cuando no hay empleo, cuando están subiendo las tasas, cuando no hay inversiones, cuando los estudiantes que se gradúan en la universidad están mal para obtener un empleo. Se lo digo por eso, no por otra cosa. No, pero es que al final, otra vez, creo que estamos mezclando términos que no tienen una cosa que ver con la otra. Yo puedo tomar la decisión de no traer nada afuera, o te puedo tomar la decisión de no tener Netflix y Amazon Prime en mi casa. Eso es una decisión mía porque es un consumo que yo hago. Ese consumo está sujeto a impuestos. Eso es una cosa, y otra cosa totalmente separada es la plataforma logística estatal que no funciona y que tiene que ser mejorada, y con eso estoy 100% de acuerdo con usted. Y tenemos que proveer un mejor servicio como Estado, claro que sí. Con el tema que acaba de mencionar la Caja de Seguro Social, apenas acaban de ponerse, o sea, tiene 6 meses de haberse puesto en ejecución, menos de 6 meses, tiene 3 meses de haberse puesto en ejecución la ley de la Caja de Seguro Social, y los cambios que requieren hacer no son sencillos y no pasan de la noche a la mañana. O sea, también los cambios vienen paulatinamente y poco a poco se van a ir viendo. Igual pasará con la Caja de Seguro Social, igual pasará con Cotel en su momento, igual pasará con el resto de las otras cosas que estamos tratando de ir cambiando, ir quitando ese óxido que tienes hace 30 años, o 35 años, o 40 años, que fueron construidos. O sea, nos toca hacer una revisión muy profunda, en el caso del Código Fiscal, que tiene 50 años de estar construido, que simplemente no se ajusta a los tiempos. Eso es exactamente igual con el resto de las actividades que el Estado provee y que tenemos que mejorar. Con eso estoy 100% de acuerdo. Sí, viceministro, incluye la reforma entonces también, usted lo acaba de mencionar con nombre y apellido, las plataformas de televisión, como por ejemplo, o de series como Netflix, Amazon Prime y todas. ¿Cómo van a hacer para cobrar el impuesto, el ITBMS, a estas plataformas? ¿Cómo van a hacer para cobrar el ITBMS a las compras que haga por Amazon y las otras compras a nivel internacional? ¿Cómo sería? Tendría, no sé, eso es un contacto gobierno-empresa o gobierno con el panameño consumidor que adquiere el servicio. No, eso es gobierno con empresa.
Por ejemplo, nos estamos inspirando bastante en el modelo que funciona en Colombia. Colombia y muchos otros países en Latinoamérica lo que han hecho es que la Autoridad Tributaria de Colombia tiene un convenio con Amazon, en donde le dice, hey, el ITBMS o el equivalente al ITBMS, que es el IVA colombiano, para estos artículos, para estos servicios, para estas cosas es tanto, y cuando un ciudadano colombiano o que utiliza una tarjeta de crédito colombiana o que su locación está residida en Colombia, pues entonces tienes que cobrarle esta tarifa cuando hace una transacción. Es así de sencillo. Y las plataformas de streaming en particular, como Netflix, saben tu localización. Obviamente, esa localización pues, va dictada por un IP y ese IP es medible y ellos lo único que hay que hacer es simplemente es como un convenio, es más como un convenio y decir, hey, todos los que están en IPs panameños tienen, en su mensualidad tienen que pagar entonces el 7% de lo que se le cobra a la plataforma. Ok. Señor Fernández, Ajá. usted, una de las cosas que decía que estos impuestos servirían para cubrir el déficit que hay en la recolección de impuestos. Dígame, Una de las iniciativas, sí. en efecto, sí. Una de las cosas que nosotros vemos con preocupación es precisamente el tema de el déficit fiscal. Todos los años se sube el déficit fiscal, se hacen esfuerzos para bajarlo, pero en la práctica eso no funciona. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación porque al final somos los ciudadanos los que tenemos que pagar estos déficits mediante deuda que adquiere el Estado. ¿Por qué el Estado no es capaz de establecer programas de austeridad que nosotros, los ciudadanos, percibamos como un sacrificio de parte del Estado? Porque esto que nosotros, que el gobierno nos impone de pagar impuestos, al final es para pagar precisamente el problema que existe. Aquí todos los años se va a la asamblea, se discute, nada más el año pasado, se discute un presupuesto que sabíamos que era deficitario y luego pues los funcionarios de la asamblea logran que el ejecutivo lo suba y lo suba y lo suba. Yo no sé cómo va a venir este presupuesto, señor Fernández, pero indudablemente, por lo que yo veo aquí, con los proyectos que hay, vamos a tener otro, otro proyecto de presupuesto deficitario. ¿Por qué no nos ajustamos un poco más y que que los ciudadanos sintamos que realmente hay un poco de sacrificio de parte del Estado? Y me refiero a viajes, la operación la operación del gobierno, las contrataciones que hace el Estado. O sea, somos Los testigos de que asesores. no hay un programa de austeridad serio y coherente. Como ciudadano estoy de acuerdo, claro que sí. Sin embargo, como técnico, no hay ningún país en el mundo que no funcione con déficit. No hay ningún país en el mundo que no sea deficitario. Todos los países del mundo son deficitarios. Todos los presupuestos nacionales son deficitarios. Eso habla mucho sobre cómo está el sistema mundial construido, pero saliendo no quiero enfocarme en eso. A ver, nosotros queremos llegar este año a un 4% de déficit fiscal. Eso es lo que está puesto en el presupuesto, eso es la meta que tenemos puesta y lo que tenemos que cumplir porque eso es ley. Ese 4% representan para el PIB estimado para final de año cerca de 3.500 millones de dólares de déficit. La austeridad completa para cubrir con esos 3.500 millones de dólares en déficit requieren inmediatamente, por decirlo de alguna forma, requieren unos cambios tan severos a cómo funciona el Estado panameño que crearíamos una total destrucción de la economía.
¿A qué me refiero con eso? Tenemos que afrontar estos compromisos que han sido multianuales, que han venido de múltiples proyectos en el pasado. Hablemos, por ejemplo, del cuarto puente y todo lo cerca de 1.900 millones de dólares que ha detectado la Contraloría, que por inacción de gobiernos anteriores vamos a tener que pagar. Y ya estamos comprometidos con eso, no podemos dejar ese puente sin hacerse. Igual con el tema del cambio de hacer la tuneladora por debajo del cauce del Canal de Panamá. Haber tomado esa decisión también le está produciendo un exceso de gasto en inversión al Estado, que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Sin embargo, ya está ahí, ya se está ejecutando, no podemos detenerlo. Y así hay un montón de otras iniciativas, inversiones, programas que han ejecutado o que se han autorizado en todos los gobiernos, que tienen que ver con exceso de subsidios, por ejemplo, que tienen que ver con muchas cosas que tenemos que revisar, claro que sí, pero eso no se hace tan fácil como decir, bueno, pues ya no pago más y ya. No es tan sencillo de hacer. Ojalá fuera tan sencillo de hacer, ojalá pudiéramos hacerlo más sencillo. Yo entiendo, ministro, que sí, que hay muchas cosas pasando del pasado que este gobierno ha tenido que asumir. Pero indudablemente también el gobierno actual también tiene sus proyectos y seguramente van a tener un gran impacto a futuro en nuestra economía, precisamente en el presupuesto. Y es el tema, por ejemplo, del ferrocarril, un proyecto en el que nosotros no hemos visto un estudio de viabilidad, no sabemos cuánto nos va a costar eso en subsidio. Todo esto acarrea responsabilidades de este gobierno. Si bien ustedes están recibiendo uno que el desempeño fue pésimo, lo cierto es que este gobierno también tiene sus propios proyectos y son proyectos que desde mi punto de vista yo podría cuestionar dado el problema de déficit fiscal que tenemos, porque una cosa es lo que se presupuesta y al final todos sabemos que ese es solamente un presupuesto. Al final, en la ejecución del presupuesto puede ser que terminemos con un 1% más de déficit. Eso es lo que pasa normalmente porque lo único que mi proyecto es de 4, bueno, pero en la ejecución terminamos en 5. Entonces, hay responsabilidades compartidas aquí, señor Fausto. Y me apena decirlo, pero me parece que nos debe el gobierno mucho más explicaciones sobre las obras, porque aquí se hacen obras que no tienen razón de ser, solamente se hacen porque alguien lo pidió, ¿no? Todo esto tiene que ir acompañado de estudios que eh, puedan justificar esas inversiones. Sí, estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Para ir respondiendo desde el principio hasta el final, claro. Hay un proyecto, hay un estudio de viabilidad que se está trabajando ahorita para el proyecto del tren. Cuando esté listo, imagino que será compartido y ya veremos los resultados de eso. Con respecto a la construcción del presupuesto, eso es algo que vamos a tener que afrontar más adelante. Ya en su momento lo atacaremos, pero tenemos una situación con el presupuesto del Estado. Es que no podemos construir el presupuesto del Estado simplemente por la lógica, lo que nos indica la lógica. Y para traerlo a colación, traigo el ejercicio que nos tocó hacer nosotros el año pasado, donde trajimos un presupuesto que abiertamente violaba leyes. ¿Por qué violaba leyes? Porque hay leyes que están construidas, que están totalmente divorciadas de la realidad de la recaudación y de los ingresos del país. Entonces, eso coloca, esto es algo que las calificadoras y los inversionistas de afuera nos lo han dicho en múltiples ocasiones. Tenemos leyes que nos ponen cadenas en las manos sobre lo que podemos o no podemos poner en el presupuesto del Estado. Y yo voy a ser muy abierto y franco sobre la ley que era originalmente de 5.5% para educación como segmento del Producto Interno Bruto. Yo tengo un problema con esa ley, no por el 5.5, sino que se aumentó a 7%, por una negociación que se hizo hace 2 años o 3 años atrás, por un tema de unas protestas. ¿Qué pasa con eso? El Producto Interno Bruto, es una medida de velocidad.
no es recaudación del Estado. Eso es como decir, de alguna forma es como decir, bueno, ¿cuánto tiempo te toma ir de aquí a San Carlos? Bueno, toma una hora dependiendo de la velocidad a la que vas. Este, el, el, los ingresos del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto han venido bajando. Y hice una presentación sobre esto al foro de bancos la semana pasada. Y eso tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces los ingresos van disasociados de por dónde va el Producto Interno Bruto. Sin embargo, tenemos que, para cumplir con la ley, ponerle más recursos que no se van a gastar, porque evidentemente o no se van a ejecutar. Muchos de estos proyectos, mucho de este dinero que se le asigna a estas instituciones, o a más de una, no lo ejecutan. Entonces, tenemos otras instituciones que pudieran contar con parte de esos dineros, y por eso tenemos que ir a traslado de partida y tenemos que hacer todo este tipo de cosas, porque simplemente sabemos que esos otros dineros no van a poder ser ejecutados, físicamente no son ejecutados. Entonces tenemos todos estos constreñimientos o estas reglas alrededor de la creación del presupuesto del Estado que no nos permite a nosotros, sin hacer cambios bastante severos a ciertas leyes que son sensitivas también, para poderlo llevar a lo que nosotros pensaríamos que fuera. Nosotros presentamos un presupuesto, la primera versión del presupuesto que se presentó el año pasado, reducía creo que eran 20% el presupuesto del Estado, tanto en ingresos como en gastos, porque era lo que había que poner, era lo que nos estaba dando los números. Sin embargo, nos lo regresaron de la Asamblea porque no estábamos cumpliendo con esas leyes. Y eso no es un pulseo de la Asamblea, eso fue nosotros enviando un mensaje muy claro de que queremos reestructurar las finanzas del país. Sin embargo, sí, tenemos que cumplir la ley. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que realmente revisar estas leyes, estos constreñimientos a la construcción del presupuesto para poder entonces ir avanzando en ir controlando más específicamente el déficit. Por ahí es por donde está todo. O sea, créame que no es que no lo estamos intentando, pero tenemos que movernos contra una estructura que ha estado construida de esta manera por los últimos 40 o 50 años y que reconstruirla es un trabajo bastante titánico, es bastante titánico. Bien, me gustaría que me hable sobre el tema de la lotería fiscal. Y usted también habló allí, en esa disertación que tuvo en este evento internacional. Yo creo que hay gente que ha dejado de pagar, y no necesariamente porque no tienen plata, es porque saben que nadie los está persiguiendo. Ok, me voy a referir a la lotería fiscal primero. La lotería fiscal, estamos tratando de hacer un proceso de regularización del ITBMS. Yo en mi gestión estoy muy concentrado en la evasión del ITBMS, que ese es el que hemos visto que es uno de los más evadidos a nivel de la economía panameña. Y lo que hemos tratado de hacer es tratar de tener un poquito de nostalgia con cuando se hizo una lotería fiscal en los años 90 que tuvo buenos resultados. Y esto es una iniciativa que funciona muy bien que ha funcionado muy bien en otros territorios, en otros países, que ayuda a subir la recaudación y hacer que la gente realmente pida su factura y que por esa presión ciudadana, entonces también se va regularizando los negocios y se van haciendo las cosas como deben ser, yendo hacia facturación electrónica, haciendo las declaraciones y los pagos de ITBMS, emitiendo las facturas fiscales y todo ese tipo de actividades que lo que hacen es que a la postre terminan mejorando la recaudación a nivel ITBMS y evitando la evasión. Y lo quisimos hacer de una manera lúdica, de una manera, digamos, nostálgica, con sobres, con las piscinas, con el niño buscando el sobre y todo lo demás. Y queremos hacerlo como un programa que sea sostenible, que sea repetitivo, así como funciona, por ejemplo, en Brasil, funciona en Chile, funciona en Taiwán, que es un programa electrónico y progresivo. O sea, todos los meses hay una lotería fiscal con distintos tipos de premios, y nosotros queremos llegar hasta allá, ¿no? En parte es para involucrar a la gente de a pie, al contribuyente, a que
a que solicite su factura, porque eso es un deber, solicitar y pedir la factura, exigir la factura fiscal. Y queremos llevarlo a que todos tengamos esa conexión con ese deber cívico que nos corresponde de exigir que los impuestos que nos cobran los tienen que pagar también. Ok. Entonces, perdón, y para la segunda parte, lo que había hecho el comentario ese que hice, yo estoy muy involucrado ahorita mismo, muy involucrado en una reestructuración operativa de la DGI. Para ponerte en contexto, Álvaro, cuando estaba el señor Cucalón en la Dirección de Ingresos, hace 15 años atrás, más o menos, él tenía su departamento de fiscalización y de supervisión tenía 100 personas. Nosotros recibimos este gobierno el año pasado, hace un año, y ese departamento nada más tenía 15 personas. Mi opinión muy personal, después de haber analizado tanto cómo funciona la DGI por dentro, en coordinación y con el apoyo del director Camilo Valdés, yo creo que no hay una forma, acuérdense que yo soy bastante folclórico a veces, no hay mejor forma que describirlo que como si fuera una finca. No hay liderazgo interno de departamentos y que tengan suficiente empoderamiento para poder ejecutar rápidamente las cosas. Todo tiene que ir centralizado hacia el director de ingresos. Él tiene que firmar todas las resoluciones y todas las cosas de forma manual porque no hay un sistema de gestión documental. Nos falta hacer mucho análisis a nivel de utilizar la información que recibimos de la facturación electrónica, de comercio electrónico y todo lo demás, para poder fiscalizar quiénes están evadiendo y quiénes no, quiénes tienen un comportamiento, digamos, un comportamiento irracional, por decirlo de alguna manera, y también quiénes están haciendo las cosas bien. A mí me gustaría también que lleguemos a premiar a aquellos contribuyentes que hacen las cosas bien. Pero sí, nos falta un montón y regreso a lo que estaba diciendo de fiscalización. No tenemos suficiente gente, apenas hace unos meses atrás se logró pasar un traslado de partida para reclutar cerca de 100 personas entre fiscalizadores y gestores de cobro, para poder entonces recuperar esa capacidad operativa de ir a fiscalizar y cobrar. Y sí nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones en donde simplemente hay ciertos, obviamente no son todos y no es una generalización, pero sí hay ciertos contribuyentes que no pagan porque simplemente saben que la DGI está débil en el proceso de fiscalización. Entonces, en parte quiero mandar ese mensaje de decir, ya no más, ya ahora sí tenemos la capacidad y ahora sí estamos haciendo cambios estructurales para poder entonces fiscalizar y poder encontrar a todos aquellos que van explotando la DGI. Desde el gobierno del señor Martinelli hasta la fecha llevamos los pequeños comerciantes y todo el mundo que es comerciante y empresario, 3 tipos de equipos fiscales. Y el objetivo siempre fue, el que nos vendieron, que era precisamente para mejorar, para fiscalizar bien todo este tema. Y seguimos gastando plata en equipos fiscales, cada vez gastamos más y más y más, pero sigue la evasión de impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, viceministro? ¿No funciona ninguna de estas tecnologías? Sí funciona, la cosa, pero hay dos temas ahí. Tenemos que movernos hacia facturación electrónica porque la facturación electrónica primero es más precisa, es más sencilla para nosotros de fiscalizar. Y los equipos fiscales ya tienen 15, 20 años. Esos equipos fiscales ya, la tecnología es bastante obsoleta. Y el objetivo de nosotros es migrar a que se use el 100% de facturación electrónica aquí en Panamá. Ya hay plataformas que casi no cuestan nada para poder emitir esas facturas fiscales que estén avaladas por la DGI. Cada vez ha bajado el costo, y lo sé porque también yo soy empresario, cada vez nos ha estado bajando el costo de emisión de facturas fiscales, porque la tecnología está mejorando y hay nuevos actores en el mercado que proveen esos servicios de una forma más eficiente. Ahora, eso es una cosa.
el hecho de que que existan los equipos fiscales que se han implementado hace casi 20 años atrás, eh, y todo lo que viene detrás, no necesariamente por el hecho de tener el equipo fiscal o la factura electrónica, por ejemplo, significa que va a haber mejor fiscalización. Sí añade un poco a eso, pero también tenemos que tener desde el lado de la DGI ese monitoreo para evitar esa evasión o ese no cumplimiento. Y creo que parte del problema ha venido que en los últimos años, las últimas décadas por lo menos, se ha mermado la capacidad de la DGI de realizar su trabajo, de utilizar las técnicas que tienen disponibles, de utilizar inteligencia de negocios para poder entonces fiscalizar mejor. Y eso ha producido entonces el problema donde estamos. No necesariamente el hecho de que exista el equipo fiscal o el facturador electrónico ¿cómo se llama? La obligación de tenerlos que usar. Viceministro, en el diseño de esta hoja de ruta, de estos cambios que proponen llevar adelante, me gustaría saber si existen los espacios de diálogo con sector privado, organizaciones, contribuyentes y demás, justamente para sumar a estas iniciativas que están proponiendo. Sí, eso lo tendremos en su momento. Ahorita mismo lo que estamos haciendo son reajustes internos. Por decir, como estamos preparando la máquina antes de llevarla a la carrera. Y sí, obviamente tendremos esos acercamientos con los gremios en el momento que vengan, para lo que necesiten en el tema de reajuste. Es que no va a haber realmente no vamos a tener que tocar demasiado a los contribuyentes, más allá de repente irlos migrando hacia la facturación, hacia el facturador electrónico, ¿no? Pero más allá de eso, el tema de los impuestos es el tema de los impuestos. Es lo mismo que tenemos hoy en día, nada más que no se ha estado haciendo. Así que no creo que no creo que ese diálogo vaya a ser un diálogo para cambiarles las reglas a ellos. No le vamos a cambiar las reglas a ellos, simplemente vamos a optimizar como nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Oiga, ¿y qué hacemos con la lotería clandestina? Se dice que son millones de dólares que deja de percibir el Estado por la venta, ya prácticamente Me legalizada declaro de impedido, la Álvaro, lotería porque clandestina. eso no corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Ujú. Pero hay que hacer algo a través de leyes, no sé, para perseguir eso, no solamente la lotería. Debe ser algo institucional. Sí, eso imagino, o sea, fuera del hecho de que el director de la DGI es el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, la Junta Directiva de la Lotería. Nosotros no tenemos injerencia en cómo se mueve la Lotería Nacional adentro. Ojalá se encuentre una forma y sí, eso de controlar el chance y los billetes clandestinos, pues obviamente esto es un cuento de nunca acabar. O sea, lo he escuchado desde niño. Bueno, hay cosas que hay que hacer ahí, por supuesto, y desde por lo menos lo que yo pudiera hacer en el Ejecutivo, pues me pongo a disposición de Sakina y de las autoridades de la lotería para poder ayudarlos a reestructurar lo que necesita reestructurar y controlar eso. Bueno, gracias, viceministro Fausto Fernández, por hablarnos un poco de este tema que busca, básicamente, como se planteó al inicio de la entrevista, una reforma fiscal sin elevar la tasa de impuestos en este país. Así que, gracias, que tenga excelente día. Gracias, Álvaro. Gracias al resto de los panelistas. Gracias, bien. Seguimos adelante, amigos. En los últimos días se han registrado reuniones